capítulo 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? ¿La ley es pecado? ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera. Pero por causa de la ley, dice el apóstol Pablo en el 7, yo conocí el pecado. Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, para que sin la ley el pecado esté muerto. Porque sin la ley el pecado está muerto, perdón. Por el pecado, el versículo 8 dice, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto, pero apareció la ley y entonces el pecado se manifestó. Cuando la Biblia dice que sin la ley el pecado está muerto, podemos considerar dos cosas. Una, si ahora estamos en Cristo y hemos muerto a la ley, es decir, la ley ya no nos gobierna porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley y la ley ya no es para nosotros, para los que creemos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el pecado está muerto y hemos sido libres del pecado. No estoy hablando de ser perfectos, no estoy hablando de que cometemos errores, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la naturaleza pecaminosa y de levantarnos con la ocasión de pecar. Pero también hay otra opción o otro escenario para todo aquel que no ha nacido de nuevo y que no tiene a Cristo. Entonces, sin la ley, el pecado no se manifiesta, pero con la ley, el pecado se muestra. No me malinterprete. Sin la ley, el pecado está, pero no es juzgado y no es condenado en la persona. La persona no se siente condenada por él, aunque esa persona es pecadora y comete acciones pecaminosas y será juzgado por sus acciones sin Cristo. Pero con la ley, entonces va a haber condenación y culpa. Ahora dice el versículo 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Esto también tiene dos vertientes. Sin Cristo, tú podías caminar haciendo acciones pecaminosas deliberadamente y nadie te puso un alto y nadie te juzgó, pero cuando vino la ley a tu mente, entonces vino la culpa y vino la condenación y con ello trae muerte. 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, porque la ley es de Dios, por eso la ley no es pecado, pero el hombre puesto delante de la ley se da cuenta que es pecador. A mí me resultó para muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento, versículo 11, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Entonces lo que es santo y justo y bueno vino a ser muerte para mí, el versículo 13, de ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Lo que significa aquí es que la ley es santa y el mandamiento santo y justo y bueno, pero la ley no fue dada para santificarte, ni para hacerte justo, ni para hacerte bueno, sino para demostrar que el pecado iba a mostrarse pecado en ti, te iba a llevar a la muerte y por el mismo mandamiento ese pecado iba a llegar a ser sobremanera pecaminoso. 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Entonces, si la ley es espiritual y el hombre es pecador y no puede ser guiado por el Espíritu de Dios, pero está guiado y gobernado por su alma, entonces, ¿cómo la ley puede tener un efecto sobre él? Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, 14, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo está hablando de su naturaleza pecaminosa, de su anterior vida sin Cristo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Versículo 18. Y yo sé que en mí está, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, un hombre sin Cristo puede intentar hacer el bien, pero no lo va a lograr de acuerdo a la ley. Puede intentar hacer el bien que la ley dice, pero no lo va a lograr, porque si infringe uno de los mandamientos de la ley, infringe toda la ley. Ahora, un hombre que está en Cristo, si quiere lograr la ley de Dios, la ley de Moisés, por el esfuerzo humano, también va a fallar. Pero si
por la fe, descansando en la gracia, la vida empieza a manifestarse como resultado, como fruto del Espíritu que mora en nosotros. Entonces, vamos a hacer prácticamente. Y no quisiera que me malinterpretara aquí, pero entonces dice la Escritura: así es que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así es que si somos guiados por el Espíritu, estaremos haciendo las cosas del Espíritu, caminaríamos en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Si la ley es espiritual, pero fue dada al hombre carnal, entonces el hombre no puede sobrellevar o cumplir el estatus espiritual. Y por eso dice la Escritura que la ley fue dada a través de Moisés, es decir, fue dada en Moisés, con Moisés, a través de Moisés. Pero dice la Escritura que la gracia y la verdad vino con Jesús. Jesús es la gracia y la verdad. Entonces, cuando Jesús vino y se manifestó en carne, y hizo el bien y mostró su carácter, su amor, su compasión, su poder, de una manera equilibrada, con una gran bendición. Entonces, Él fue a la cruz, murió, resucitó, envió su Espíritu Santo, y ahora el hombre creyente nacido de nuevo ya no es un ser carnal, ahora es un ser espiritual que habita en un cuerpo y que tiene un alma. Y ahora el alma ya no gobierna, pero ahora el espíritu es el que quiere gobernar. ¿Cómo podemos hacer que el alma no gobierne? Porque si el alma gobierna, entonces vamos a dar rienda suelta a los sentidos. El alma no ha nacido de nuevo, nuestro cuerpo no ha nacido de nuevo, es nuestro espíritu el que ha nacido de nuevo. Y ahora el Espíritu de Cristo mora en nosotros para guiarnos en toda la verdad. ¿Cómo puede suceder cómo podemos hacer que nuestra alma ahora sea conformada a la guianza, a los deseos, al carácter de Jesús que mora en nuestro espíritu? Solo a través de la palabra, solo a través de que la mente en el alma sea renovada por la palabra, y entonces que el corazón en el alma, esa parte integral que el corazón tiene, porque con el corazón se cree, entonces empiece a concebir la imagen de lo que hay en nuestro interior, y que nuestro corazón y nuestra alma entienda que ahora quien está a cargo es nuestro espíritu, y entonces nuestra alma, por causa de la benignidad y de la palabra que es viva y poderosa y eficaz, va a ser transformada en todas sus áreas. Nuestro cuerpo va a ser vivificado y nuestras acciones van a ser las acciones de Jesucristo. Por eso el Señor Jesús dice en Juan 14 y en Efesios 2, capítulo 10, que las obras que Él haría, nosotros las haríamos también y aún mayores. Dice, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Después dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Así es que como creyentes nacidos de nuevo, no estamos llamados a sujetarnos a la ley, porque la ley lo que hace es exigirte y exponer tu carne. Y tu carne no tiene otra conducta por sí misma más que pecar. Pero en el hombre no creyente, este tiene dos opciones: o pecar deliberadamente sin conciencia, o pecar sujeto a la ley. Y cuando la ley se manifiesta y cuando la ley está presente en el hombre natural, sin Cristo, entonces ese hombre va a vivir bajo condena, bajo culpa, bajo pecado. Pero esto puede permitir que el hombre entienda que es pecador y que no puede justificarse a sí mismo. Pero así éramos todos los creyentes antes. De tal manera que alguien que vive sin ley quizá pueda tener la mala fortuna, diríamos así, o la aspiración a seguir viviendo sin ley, y entonces nunca va a poder reconocer
su necesidad de salvación y de un Salvador que es Cristo Jesús. Y entonces en el día final va a ser juzgado por sus acciones y va a ser encontrado culpable.